Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más. Recuerden que estamos aquí en Canal 1, que ustedes además lo pueden ver en todas las compañías de cable de nuestro país y en la aplicación TD Max. Ahora tenemos 2 programas semanales con temas que estrenamos los lunes y los jueves, siempre a las 8:30 de la noche. Recuerden, los lunes y los jueves siempre con temas diferentes para que esperamos sean, por supuesto, siempre de su agrado. ¿Qué es la sanación interior? ¿Por qué es necesario sanar el niño o la niña interior? ¿Qué situaciones se presentan en la infancia que luego se arrastran en la edad adulta? De eso vamos a hablar con la invitada de hoy. Hace unos días conocíamos aquí en la pantalla de Canal 1 y en este programa a Jocelyn Hidalgo. Ella es mentora, es coach, es una conferencista internacional y trabaja básicamente con mujeres. Le damos nuevamente la bienvenida a Jocelyn. ¿Cómo estás, Jocelyn? Hola, don Marcelo, muchas gracias y encantada de estar aquí nuevamente con ustedes. En el programa anterior, Jocelyn nos contó mucho acerca de su trayectoria, de esos 6 años que lleva ya de carrera como mentora, dando seminarios y talleres donde empodera a las mujeres, donde les ayuda a cambiar su vida. Y quedamos en hacer un programa en donde abordemos más ampliamente el tema de sanación interior, que es algo que yo creo que de alguna manera, Jocelyn, nos corresponde a todos los seres humanos, ¿verdad? Correcto, Marcelo. Yo creo que de ahí es donde puede salir una vida plena y feliz. Si realmente no nos damos esa oportunidad de ir hacia atrás, y no para lamentarnos ni victimizarnos, sino para resignificar todas esas historias que tal vez de alguna u otra manera nos hicieron daño y nos dolieron, realmente no podemos encontrar esa plenitud. Y claro que está también toda la parte espiritual, pero a nivel cognitivo-conductual sí es muy importante identificar cuáles son esas heridas de nuestra infancia. Heridas de la infancia. Cuando vamos a hablar de este tema, podemos decir que prácticamente la mayoría de niños y niñas las tienen, o sea, las adquieren por diferentes formas, no necesariamente porque tengan padres agresores, no necesariamente porque hayan sido maltratados o maltratadas. Correcto, Marcelo, y ese tema es algo que me encanta que lo traigas a la luz, porque muchísimas veces creemos que para tener un niño herido tuvimos que sufrir de abuso sexual, tuvimos que ser muy maltratados, que sí, por supuesto, son casos que son aún más extremos, claro, pero realmente hay cosas muy específicas que tal vez nos pueden hacer, y ni siquiera nuestros padres, sino que puede ser alguna prima, alguna tía o hasta alguna profesora de la escuela, y que nos hace programar una creencia que de adultos no nos va a permitir ser felices. Claro, y a veces a los niños no necesariamente se les maltrata físicamente, y ni tampoco hay intención en el padre, pero el padre, por ejemplo, puede decirle, es que si usted no saca buenas notas, no la vamos a querer, eso es lo suficiente. Si usted no saca buenas notas, si no es una niña aplicada, cuando llegue a ser grande va a ser una inútil. Cosas de ese tipo que van a quedar marcadas. Correcto, Marcelo. Y ese tipo de frases o de palabras en un niño, porque ahora cuando somos adultos podemos decir, ay, es que no lo hice con esa intención. Sí, claro. Pero un niño que le llegue y decir, es que tienes que sacar buenas notas porque si no te castigo. Entonces, ¿qué va a pensar? Ok, siempre tengo que hacer algo para estar mereciendo el amor o mereciendo la aprobación de los demás. Y el error que se comete también cuando el niño o la niña no logran conseguir esas buenas notas, que no se le dice, bueno, la próxima lo vas a hacer mejor, tienes el talento para lograrlo, sino que viene el regaño inmediatamente. Correcto, Marcelo, y creo que actualmente muchos padres tienen mucho más herramientas y yo creo que eso se está disminuyendo, pero vámonos a las generaciones anteriores de los padres, de nuestros padres o los abuelos que no tenían las herramientas y el conocimiento que tenemos ahora. ¿Cómo pueden ser o cómo pudieron criar a nuestros padres y a nuestros abuelos? Y eso también es algo que se va compartiendo generación tras generación. Y si nosotros como adultos no rompemos ese patrón, ¿qué va a seguir pasando? Lo vamos a seguir pasando a nuestros hijos. Y la verdad es que el mundo no va a sanar si no somos conscientes de eso. Sí, Jocelyn, en el programa anterior nos contaste que llegaste precisamente a trabajar con mujeres por tu experiencia personal. Que pasaste muchos años viviendo en una situación muy dura, pero me gustaría que lo recapituláramos un poquito para ponerlo en contexto de los que nos están viendo este programa y no vieron el anterior.
Correcto, don Marcelo. Yo me di cuenta que padecía de depresión. O sea, mi trastorno obsesivo compulsivo, que son pensamientos intrusos donde te sientes culpable, realmente estaban enfocados en que me daba miedo al abandono y al rechazo. ¿Y qué es eso? Viene de las principales heridas de la niñez. El abandono y el rechazo, que son las que la mayoría de personas tenemos de alguna u otra manera. Entonces, que tal vez no me dijeron muchas cosas, pero vea, por ejemplo, lo que yo identifiqué. Algo que me pasó. Cuando estaba de niña, una profesora, para las fiestas cívicas, una profesora, yo me gané un premio. Entonces, había muchos regalos y muchos juguetes. Claro que el niño va a querer un regalo más grande. Yo veía todos los juguetes. Y la profesora lo que hizo fue darme el juego de Jaxes. Entonces, ¿qué pasó en mi subconsciente? Para mi niña interior, lo que se grabó ahí es que, aunque ganara, aunque hiciera lo mejor, siempre me iba a tocar lo más pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos como adultos diciendo, no, es que puedo hacer lo que sea, pero siempre me va a tocar lo más pequeño. Claro. Voy a darle esto al otro. El otro es el que se merece eso. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no me siento merecedora, no puedo aprender a recibir todas las cosas buenas que tiene la vida. Y eso es un trabajo muy fuerte. Y para que también lo sepan nuestros televidentes, Jocelyn, nos contabas que pasaste tu adolescencia, llegaste a los años 20 y seguías pasando por esos problemas. No salías de ese encierro. No salía de ese problema. No salía de ese encierro, don Marcelo, y hasta que yo no logré identificar y saber que eso venía desde mi infancia y trabajarlo y no darle el poder a esas personas. Por ejemplo, también, y abro aquí mi corazón porque yo creo que eso es lo mágico de empezar a sanar. Por ejemplo, yo tenía unas personas cercanas que me decían, yo tenía mucho cabello porque soy crespa, ahora lo tengo lacio. Y me decía, es que tu cabello huele muy feo. ¿Serio? Entonces a mí me daba miedo acercarme a la gente y ese mismo trauma lo traía de adultos. Yo era la gente, no se me acerque. Entonces, ¿qué pasaba? Que la gente decía, es que Jocelyn es muy... ¿Y por qué? Porque era una herida que venía desde niña. Y justamente igual a como me pasaba a mí en los grupos, nos hemos dado cuenta, una vez salió algo súper interesante, muchísimas veces pensamos, es que soy adicta al azúcar. Imagínese. ¿De dónde viene eso? Y una de las chicas fue porque una vez en el kinder, don Marcelo, a su mamá se le olvidó llevarle una tarea que era llevar confites. Y los chicos sus compañeritos la empezaron a hacer bullying. Es que tu mamá no te quiere porque no te trajo confites. Entonces, claro, ella de niña se le grabó, ok, si yo no tengo dulces es porque no me quieren. Entonces, de adulta, ¿qué hacía? Protegerse a través de eso, y lo que hacía era consumir muchísima azúcar. Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo siempre digo, nosotros debemos convertirnos en un detective de lo que estamos pensando. Claro, nosotros mismos analizarnos. ¿De dónde viene este patrón? ¿De quién lo aprendí? Porque en este momento podemos hacer un ejercicio. Yo le digo, ok, ¿cuáles son tus creencias sobre el dinero? Y me vas a decir, esta y esta. Claro. Y estoy segura que tiene un nombre de alguien que te la enseñó. Entonces, ¿cómo hacemos para hacerlo consciente y decir, le voy a seguir entregando el poder a esa persona? En mi caso, le iba a seguir entregando el poder a esa maestra. Y eso es un ejemplo de todo lo que he descubierto, porque al final son muchas heridas que cargamos de pequeños instantes que al final se convierten en monstruos en nuestra edad adulta. Exacto, y muchas personas lo que hacen es guardárselo y no compartirlo con nadie. En el caso de Jocelyn Hidalgo, para poder convertirse en coach, para poder convertirse en mentora, tuvo que dar un paso, y ese fue buscar su propia sanación, como deberían buscarlo todas las mujeres, ¿verdad? Exacto. Alguien también me ayudó. Ajá. Yo siempre honro muchísimo a esas personas que estuvieron en mi camino, que están también, porque somos humanos y seguimos en este camino que siempre digo que es el más hermoso. Claro. Pero es eso, es darnos la oportunidad de ser vulnerables también, don Marcelo. Qué bueno, eso es muy bonito. ¿Cómo nos cuesta ser vulnerables? Sí. Yo creo que es algo de uno de los retos más grandes del ser humano. No, yo todo lo puedo, aquí no me duele. Yo soy bien. Ajá, yo estoy bien y por dentro sonrío, pero no estoy bien. Y al final, ¿de quién es la vida? Hay un ejercicio muy bonito que hacemos nosotros, y también la parte de la sanación de la niña interior, pero esa persona de 80 años que vas a hacer, se va a sentir orgullosa de ese trabajo que hiciste para sanar a tu niño interior y realmente estar en paz. ¿Cuánto le tomó propiamente a Jocelyn ese proceso de sanarse? El proceso de sanarse, yo digo que es para toda la vida, don Marcelo, pero así cuando yo sentí ese despertar de que, wow, fue un año.
Y comparto esto porque me acuerdo que cuando entré a mi psicóloga a la primera cita le dije, ay, ¿cuándo me voy a curar? Ella se rió. Hoy lo entiendo por qué fue que se rió. Sí, porque no es una cosa de que cuando un doctor te da un frasco de pastillas y te dice, después de tomarla 3 meses vas a sentir la diferencia. Exacto, y porque todos los casos son diferentes, todas las personas, hay unas que pueden sanar más rápido, otras que pueden conectar más rápido. Algunas, por ejemplo, dicen que les cuesta muchísimo conectar con su niño interior. Claro. Y algo a que invito a hacer a todos los televidentes es busquen una foto cuando eran niños. ¿Qué quería esa persona? ¿Cómo se ve esa niña? Sí. ¿Qué sentía esa niña en ese momento? Ve qué buen consejo. Sí, esa es una de las formas más fáciles para conectar con la niña interior o con el niño interior. ¿El niño interior, la niña interior, siguen existiendo en nosotros para siempre? Sí, sigue existiendo con nosotros para siempre, porque de hecho todo lo que nosotros somos como adultos es lo que aprendimos de niño interior. ¿Por qué lo digo eso? Nosotros somos como un lienzo en blanco, don Marcelo, como una computadora, y nos empiezan a programar. Yo siempre digo, es como si nosotros hubiéramos aprendido japonés, no pudiéramos estar conversando y entendiendo esto. Así justamente es con todas las creencias que tenemos nosotros, sobre el dinero, sobre el amor, sobre la abundancia. Pero ¿qué es lo más lindo de esto? Es que si identificamos esas heridas de la infancia, que son 5 heridas principales, las que más se reflejan y podemos decir es la herida del abandono y el rechazo. Tenemos tanto miedo a que nos abandonen, a que nos rechacen, que muchísimas veces dejamos de hacer muchas cosas en la vida. Claro. Como por ejemplo, me da miedo que me abandonen en mis relaciones, entonces huyo. O me da miedo que me abandonen, entonces complazco en absolutamente todo. Exacto. Y hasta que no... Me vuelvo un esclavo en la relación. Me vuelvo un esclavo en la relación. ¿Por qué? Porque necesito buscar esa aprobación que tal vez a mí de niña o de niño no me dieron. Entonces, ¿cómo hago yo como adulta para identificar cuáles fueron esas carencias de niña, esas cosas que me dijeron y transformarla? Porque ahí es donde está el mayor poder, es que yo las puedo transformar. En este momento yo le puedo decir a usted, quiero entrar a su mente, don Marcelo, y programe esto, que yo no lo puedo hacer. El único que puede hacerlo soy yo. Exacto. Así como yo siempre digo, así como construimos esos escenarios de que va a pasar todo lo malo, y si salgo y choco, y si salgo y me pasa esto malo, y si mi pareja me va a dejar, y si no, porque al final el cerebro no entiende qué es lo que le estamos diciendo, y es donde aprendemos realmente a resignificar y a reprogramar todas las creencias que aprendimos de la infancia. O sea que se puede desaprender. La sanación interior comenzaría con un proceso en el cual yo desaprenda o borre aquellas memorias que tengo. No las voy a borrar tal vez, pero sí sanar. Lo más importante es aprender a identificarlas. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso. Es de dónde viene esto y cómo lo podemos hacer. Como dije anteriormente, las invito a que tomen una foto de su niña interior. ¿Qué sintió esa niña? ¿Cómo se veía? ¿Se veía alegre? ¿Se veía triste? ¿Qué quería esa niña? Actualmente, por ejemplo, yo a mi niña interior le compro muchas cosas. Si voy a la librería y digo, este juguete, y tengo un altar para mi niña interior, específicamente para ella, porque hay que aprenderla a honrarla. Todo lo que ella tal vez no tuvo, yo como adulta le digo, estás bien, hoy podemos hacer esto. Y una vez identificamos todas esas creencias que tenemos, porque es absolutamente, como lo dije anteriormente, todo, ¿cómo empiezo yo a transformarlas? Ok, ¿cómo le puedo decir a mi niña interior hoy que es vista? ¿Cómo puedo, si yo tengo miedo a presentar un trabajo porque soy muy perfeccionista, ok, ¿cómo lo voy haciendo? Así es que empezamos a salir de esa zona de confort y a transformar a esa niña que tenemos. Ese trabajo, como usted dice, es un trabajo permanente, pero tampoco tiene edad. O sea, se puede empezar a los 18 como se puede empezar a los 50 o a los 60. Sí, don Marcelo, y eso es algo tan hermoso porque he tenido mujeres que me llenan de tanta alegría porque vienen de 70 años con deseos de sanar y transformarse. A los 70 años que vos dirías, no, ya para qué, no, ellas vienen con eso y no hay edad. Y siempre digo, las mujeres adolescentes que tienen esta información es oro. ¿Cuánto no hubiera querido yo tener toda esta información a mis 18 años? Pero siempre digo, el maestro llega cuando el alumno está preparado y era cuando ya, si no hubiera pasado por esos 15 años de depresión,
tal vez no estuviera en este momento aquí compartiendo este mensaje. Bueno, para recapitular y antes de ir a una pausa, Jocelyn nos contaba en la entrevista anterior que ella pasó 15 años sufriendo ¿cómo es que le llama a usted? Trastorno obsesivo compulsivo. Ese trastorno obsesivo compulsivo, y hasta que ella busca ayuda. Pero lo importante es que después de que ella busca ayuda, se convierte también en una persona que ayuda a los demás. Y al volver de la pausa, justamente vamos a hablar de cuál es el método, cuáles son las maneras que ella tiene para ayudar básicamente a mujeres. Ya volvemos. Tenemos hoy de nuevo con nosotros a Jocelyn Hidalgo y ella nos está hablando de la sanación del niño o la niña interior. Pero Jocelyn, después de que buscó ayuda, después de sufrir esos años de trastorno obsesivo compulsivo, Jocelyn decide ayudar, pero ella se enfoca principalmente en la mujer. ¿Por qué en la mujer se enfoca usted o se especializa en mujer? Claro, don Marcelo, yo me especializo en la mujer porque en algún momento me sentí muy sola, me sentí sin amigas y yo quería como crear un espacio, porque estoy segura que hay muchas mujeres que se sienten así, crear un espacio seguro para mujeres y además que conecto muchísimo con las niñas y siempre a mis niñas más cercanas, mis primitas, siempre les estoy incentivando a eso, a que se amen, a que confíen en ellas y a que crean en ellas, porque así es que transformamos las generaciones futuras y al mundo. ¿La herida interior es más grave en la mujer, es más seria? ¿O no podemos hablar así? No podemos hablar de eso porque tanto para hombre o para mujeres se presenta de diferentes maneras, pero están las 5 heridas, don Marcelo, que es la herida de la injusticia, la humillación, la traición, el abandono y el rechazo. Desde ahí es que viene absolutamente todo. Muchísimas veces todas las personas tenemos de todas un poquito, pero claro, siempre, como lo dije anteriormente, las principales son el abandono y el rechazo. En la infancia se es más débil y por tal razón, al ser más débil y a necesitar nosotros protección del grande, del adulto, es donde las heridas fácilmente se nos meten, se nos graban. Claro, porque las personas adultas son nuestros modelos y si esa persona adulta a mí no me aprueba, ¿qué voy a pensar yo? Para mí, esos adultos son nuestro mundo, sin ellos no podríamos sobrevivir porque no podemos comer, no nos bañaríamos, ellos son los que nos cuidan, entonces a ellos yo los veo así, si ellos no me aprueban o no me humillan, me están haciendo daño, me están traicionando, abusan de mí, ¿qué es lo que se va a gestar internamente? Es yo no valgo, yo no soy suficiente. Y ese es uno de los principales problemas, es que nos sentimos que no somos suficientes. A lo largo de 6 años de trabajar con las mujeres, ¿qué es lo que más ha descubierto en cuanto a debilidades y problemas que ellas enfrentan? Uno de los principales problemas, y es que a veces cuesta entenderlo, pero la realidad, nos cuesta ser vistas. ¿Cómo queremos ser vistas, pero no me doy el permiso de ser vista? Y el miedo al rechazo, Marcelo, ese es el factor común que tenemos con todas las mujeres. Y es muy interesante, yo les pongo a hacer un ejercicio porque al principio todas dicen, es que no me ven, es que... Y a la hora de que yo las pongo, ok, hoy van a ser vistas ustedes, pónganse aquí en el centro y van a empezar a hablar, todas empiezan así. Entonces yo digo, ¿cómo quieres que seas vista si no te estás dando el permiso de ser vista por ti misma? Claro. Entonces, ¿cómo? ¿Y cuál es la clave? ¿Cómo te estás abandonando hoy? ¿Cómo te estás rechazando a ti hoy? Porque yo te puedo decir hoy, don Marcelo, es que eres un gran profesional, un gran periodista, pero si adentro tu diálogo interior es de crítica, no voy a poder, o sea, yo no voy a meterme esa idea en la cabeza por más que me lo digan 20 personas. Exacto. O 30 o más. Es un trabajo que tenés que hacer internamente y además no puedo estar dependiendo de la aprobación de los demás. Sí. Y ese es el punto más difícil. Y es el punto que también bloquea la posibilidad de una mujer, por ejemplo, de ser feliz, de ser completamente feliz o de realizarse en una profesión o también como madre o también como esposa. Exacto, y es algo que yo siempre digo, si no nos damos ese permiso, también estamos negando la oportunidad al mundo de que conozca nuestra esencia, nuestros regalos, porque yo siempre digo que cada persona tiene un regalo para el mundo. Y como le decías, el regalo de ser la mejor mamá, el regalo de ser el mejor profesional en esto. Pero si yo no estoy conectado con mi esencia y no he sanado mi niña interior o niño interior y unirlo, eso va a costar mucho que pase, don Marcelo. Y reconectar con esa parte interior, reconectar con el ser que yo soy,
verdaderamente es un proceso largo, decía usted, es un proceso que requiere también mi decisión personal. No basta que alguien me esté ayudando. Yo diría que es un proceso que requiere de disciplina. Es como un entrenamiento de ir al gimnasio. Cada vez, y lo que sí puedo decir es, vale la pena hacerlo. O sea, lo que sientes después de hacer ese trabajo es otra cosa, don Marcelo, es volver a la vida. Y a veces hay que desgarrar el alma, para decirlo así. Claro, a veces Lo que usted decía, hay que darse la oportunidad de llorar, de ser vulnerable, de decir, yo tengo esto, tengo que enfrentarlo. Exacto, y por eso estos espacios que creamos son tan sagrados, porque es más fácil ser vulnerable con alguien que no nos conoce que con alguien que nos conoce. Háblenos un poco del proceso de Jocelyn propiamente, del proceso suyo, me refiero al trabajo que realiza con las mujeres. ¿Cómo comienza ese proceso? ¿Cómo lo va llevando? ¿Cómo da acompañamiento? Claro, eso empieza también porque yo cuando estuve así, yo buscaba algo como lo que yo creé. Yo quería como un espacio donde pudiera ser yo, donde pudiera compartirme sin todas esas etiquetas. Y hay un pilar fundamental en todos los programas que yo hago, y es que están hechos con amor. Lo principal es que las mujeres se sientan amadas y se sientan importantes. ¿Por qué? Porque si yo he vivido muchísimo tiempo donde no me he sentido así, para poder empezar a encarnar eso y sentir que realmente yo soy suficiente, que valgo y que merezco ser amada, es a través de eso. Es un espacio donde se van a sentir sumamente amadas, con muchísimo amor, y tenemos ejercicios, eso sí, que las exponen y las van a sacar de la zona de confort. O sea, no es que vamos ahí, y yo siempre les digo, porque a veces cuando vienen de otros países, lo que vienen, piensan que van a ir a conocer y a turistear, y yo les digo, ok, vamos a estar en conexión con la naturaleza, pero aquí venimos es aprovechar esos 3-4 días para que realmente ustedes identifiquen todas esas heridas que tienen, y también que se tienen que revelar en ese momento, don Marcelo, porque cada terapia, cada libro es un escaloncito que nos va llevando a convertirnos en esa versión o en la versión más alta de nosotras mismas. Esa relación con la naturaleza permite un espacio de calma, y en la calma va a ya tener un ingrediente principal importante para empezar el proceso. Claro, y porque en el silencio, cuando entramos en silencio, empezamos a escuchar nuestra voz interior, don Marcelo. Porque ¿qué pasa? Con las redes sociales, con el trabajo, nuestra mente entra un modo automático que nos levantamos pensando en qué tengo que hacer, qué tengo que lavar, qué tengo que hacer. Entonces, ¿cómo hago yo para darme esos espacios y a través de la naturaleza y el silencio aprender a escucharme? O sea, tendría primero que pasar por ese proceso de aprender a escucharme. Si no aprendo a escucharme, no voy a lograrlo. No. Definitivamente tenemos que aprender a escucharnos. ¿Por qué? Porque si yo no me escucho, yo no voy a saber cuál es mi diálogo interior. ¿Qué es lo que yo estoy pensando acerca de esto? ¿Por qué me hiere cuando alguien dice algo? ¿Qué es lo que está y qué se activa dentro de mí? Entonces es eso, convertirnos en detectives de lo que estamos pensando diariamente. Y dejar de castigarnos. Y dejar de castigarnos, por supuesto. Y empezar a, ¿cómo sanamos? Siempre me preguntan, ok, ¿cómo puedo sanar si yo ya identifico esas heridas que tengo? Y es, ok, ¿cómo te estás abandonando hoy a ti misma? Si me prometo algo, por ejemplo, voy a ir al gimnasio y no voy, ahí me estoy abandonando. Entonces, ¿qué pasa? El ciclo se sigue repitiendo. Pero si yo voy y lo hago, aunque me cueste, me estoy aceptando, entonces ahí empiezo a cambiar mi patrón de comportamiento. Y así con cada una de las heridas que tenemos y de las creencias que debemos transformar. Es decir, que hay una relación verdaderamente fuerte entre ese proceso de sanar el niño interior y el empoderamiento que puede adquirir la persona. O sea, de pronto, a que se sorprenda haciendo cosas que le daba miedo hacer, o que era tímida, por ejemplo, para ir al gimnasio, que le daba miedo que la vieran, que le daba vergüenza, etcétera. Claro, don Marcelo, hace poco tuvimos de hecho un festival que se llama Crenti Festcamp, que es justamente para romper esos miedos, porque a veces pensamos que el miedo que tengo que romper es irme a tirar en paracaídas. Claro. Pero no, a veces únicamente con usar una ropa de un color que me gusta, pero no me atrevo por esto o X, ya me permite a mí empoderarme y realmente conectarme con esa esencia que está dentro de mí. ¿Cuáles son los principales perfiles que usted encuentra en esas mujeres que van a buscar ese proceso de sanación?
Hay perfiles comunes, por ejemplo, mujeres que tal vez no han encontrado la persona ideal o que están separadas, mujeres que no han triunfado totalmente en el campo laboral, etcétera. Van mucho mujeres separadas, que han tenido un divorcio, que están pasando como por un duelo en ese sentido. Van otras mujeres que sienten que la relación con su mamá o su papá no es buena y no es la mejor. Y otras que van también porque las invitan y no conocían que estaba esto. Siempre me dicen, es que me trajeron engañada. ¿Sí? A mí me trajeron a un retiro para hacer yoga y de hecho ni siquiera hacemos yoga durante el retiro. Y que realmente despiertan y conocen que hay una niña. Y cuando ya empiezas a ver a esa niña, sabes que le tienes que dar ese amor, es a ella y no a los demás. Y yo siempre digo eso. ¿Le dirías a tu niña interior lo que te dices a ti misma? Que a veces te dice, ay, qué gorda estás, o esos cachetitos por ahí. ¿Se lo dirías a esa niña? ¿Qué sentiría esa niña si la tuvieras aquí y se lo dices? Sí. No sería una niña feliz, no es una niña que se sintiera aprobada. Entonces ahí es donde empieza la clave y podemos empezar a transformar nuestra vida. Podemos decir que en cada ser humano, ya no solo el hombre, la mujer, sino también el hombre, hay una especie de gigante, una gigante o un gigante dormidos esperando ser despertados. Sí. Para hacer cosas que realmente apasionen, que gusten y para ser felices, porque es también el objetivo. Completamente, don Marcelo, completamente estoy de acuerdo con eso, pero también tenemos que dejarlo de ver como algo lejano, sino es como algo que si yo me comprometo y hago el trabajo realmente de conocerme a mí misma, es el camino más lindo que podemos tomar. Es una premisa que existe desde la antigüedad. Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Si no nos conocemos, ¿qué podemos esperar de la vida si no nos conocemos bien a nosotros? Bueno, en 30 segundos, porque ya se nos fue el tiempo, Jocelyn, cuéntenos un poquito por qué deben asistir las mujeres a ese taller y invítelas a asistir a aquellas que quieran ese proceso de sanación. Sí, porque cada niña herida que está ahí, todas esas veces que te has sentido insuficiente, que no te has sentido con amor, es porque tu niña te está llamando. Este es un espacio realmente lleno de mucho amor para que logres conectar con tu esencia y transformar tu vida. Y ahí en pantalla tenemos la página de Jocelyn en Instagram, que es unviajealalma.cr. Así la pueden buscar en Instagram. Y aquí tienen el número telefónico por si desean inscribirse para el año próximo ya en alguno de los retiros de ella, que es el 86 86 38 83. Correcto, don Marcelo. Jocelyn, muchas gracias. Creo que el aporte suyo es muy valioso y ojalá logre llamar la atención de muchas personas que están buscando justamente esa ayuda. Muchas gracias a ustedes por recibirme, don Marcelo. Muy amable. Bueno, nos vemos en el próximo programa y gracias por su compañía.